prerromana, de la Iberia ritual, de la Iberia desaparecida, de la Iberia de la que no queda nada, aunque tampoco de Roma queda prácticamente nada a nivel ritual o a nivel religioso. No se pueden hacer ritos etruscos, ni hay ritos romanos, ni ritos celtíberos, ni ritos iberos, ni ritos galos, ni ritos umbros, porque desapareció todo, fue arrasado, alguno por la fuerza del tiempo y otros pues porque lo quemaron los que llegaron después, que, como Juliano decía, los Galileos, el emperador Juliano me refiero. Pero junto a este, digo, vector cultural de literatura, de música, de arte, de artesanía, de tatuajes, porque Carles lleva una línea muy precisa de tatuajes basándose en los motivos de la pintura ibérica. Abencio y yo, dado que estábamos aquí, éramos los únicos que estábamos aquí en Valencia, pensamos en vehicular una suerte de rituales que pudieran ser mostrados, pero no como algunos que hemos grabado luego, vamos a poner la cámara, tenemos 3 grabados, que es poner la cámara, cortar en determinados momentos, porque si no, no queremos acabar en lugares tenebrosos, cortar la cámara, volverlos a proyectar, son muy de andar por casa esos rituales. Aquí no, aquí queríamos hacer algo de ficción, pero basado en algo que habíamos pensado como para llevarlo a cabo y que podía durar 2 horas o más. No podíamos ser amateurs, tenía que ser profesionales de la actuación quienes llevaran a cabo estos ritos. De ahí que contratáramos a Neus Miquel para el primero. Yo la vi en una obra de David Mateo en la Casa Museo Blasco Ibáñez. Ella hacía de una secretaria de Hearst, el magnate de la prensa estadounidense, que iba buscando a Blasco Ibáñez para darle un cheque, y yo la vi y dije ella, como en el poema de Jaime Siles, y ella fue, y yo creo que salimos todos muy satisfechos de cómo se comprometió, a pesar de su sequedad, cómo se comprometió con aquel trabajo. Para el segundo tuvimos la suerte de contar con Mónica Sagrera, que es una actriz de teatro, de televisión, de cine, la habréis visto seguro en 1000 papeles de series de televisión, ha sido también presentadora en diversas cadenas, y le gustó el guión y se nos plantó aquí en Valencia para rodarlo. Y también contamos con una joven y un encanto de persona, que es Ana Brotons, con la que luego en el primer número de Estudia Satánica realizamos una sesión de fotos con Pedro Gandía. Y ya para el tercero contamos con la fortuna de tener a Laura Salido, que está ahí, a quien vais a ver maravillosa y espectacular, muy ambivalente en los fragmentos de los que consta el film. A Laura la habíamos conocido porque Lluís Fornés, que también está por ahí, ¿o se ha ido ya? No, está ahí. Lluís Fornés la dirigió en Berlín, mi obra Berlín, que estrenamos el año 2019 también. Así que estoy feliz de estar aquí con todos vosotros y poder contaros esto. ¿Qué vais a ver? En el primer de los... Se van a proyectar sin solución de continuidad, vamos. No va a haber pausa entre ellos, ni voy a meter yo la baza. Es como si fuera eso, verdaderamente una trilogía. En el primero de ellos, que dura unos 11 minutos, con algún segundo, es la iniciación de una joven dentro del Círculo de Ur. Entonces hay una serie de puntos que ya Jean-Paul Bourg, que no sé si os sonará, Bourg escrito, un autor francés, que para mí ha tocado las cumbres de determinados temas y fue muy polémico en unos momentos determinados en Francia y también muy mediático. Ahora lo podéis seguir en YouTube o por Facebook. Jean-Paul Bourg hablaba de las tres S's, no las dos, las 3 S's, que tienen que preceder a cualquier iniciación mistérica, digamos, porque si decimos satánica igual os asustáis, y tampoco es exactamente eso, que son el soplo, la sangre y el sexo. El soplo es una suerte de ahogamiento, la sangre es la sangre que no se ve, y el sexo pues es el sexo. Aquí evidentemente no vais a ver una película pornográfica, ni vais a ver cómo se mata a nadie, ni nada de eso, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Es todo muy simbólico y es todo muy religioso, en el sentido de que se está realizando con una gran reverencia y con una gran
fijación en cada uno de los pasos y en cada uno de los momentos. Fueron todas las personas que aparecen, estoy yo, está Vencio, está el burro delante para que no se espante, está Antonio Ruiz Vega, del que os he hablado, y está también la artista ahora conocida como Alba Ona y Alba Mostazowska antiguamente, que se dedica a la artesanía y que también la conocimos a raíz de este festival Raíz Ibérica. En el segundo, que es muy breve, es una chica a la que en teoría han podido alejar del circuito que daban los condenados o los que iban a ser juzgados por la Inquisición, con el capirote, con una cuerda en el cuello, con 2 velas en la mano, con elementos también simbólicos del fuego, de la destrucción y iconográficos. Está la muestra así de que iban así. Entonces la llevan a un lugar y hay una señora bastante mayor que ella, que podría ser su madre, podría ser su maestra, podría ser su iniciadora, que la ve, pregunta por ella y entonces empieza a realizar un determinado rito. Y ya está, porque igual la muchacha no es tan muchacha como pensábamos. Y en el último viene a ser, y ya ahí cierro porque ya veíamos que no... Teníamos nuestras dudas, Marisa, que es diseñadora de arte, diseñadora de moda, ¿no? Marisa, que es diseñadora de moda, Vencio, que es el productor musical, pero que lleva todo el aparataje y todo el diseño de sus discos. Pensamos en cambiar un poco lo que era el contenido vintage, digamos, que le dábamos en los primeros ritos, para alejarnos. Así que en un retiro que hice, no me acuerdo en qué año, pero sería en 2018, escribí una serie de textos planteándome qué era lo que había querido decir con el primero de los cortos que vais a ver. Ahí salían salían fragmentos dialogados, salían pequeños poemas, salían textos que no sabía muy bien qué era. Otros eran como entradas de enciclopedias sobre determinadas cosas para aclararme de qué elementos se habían visto en el primero, pues el cordón verde, la carne sobre el cuerpo, las vinajeras, el blanco. Así que lo que iba a ser un pequeño librito con toda esta explicación, vi que algunos no me gustaban, que no tenían la calidad literaria que la autocrítica es salvaje en mí, por eso me da mucha vergüenza esto. No tenían la calidad literaria y los fui transformando en una serie casi de fotos fijas, de planos fijos, digamos, para cerrar el círculo. Para que lo que habíamos empezado con Círculo en 2017, en 2021 lo acabáramos con este Ut Nox Luz, como la noche la luz, que protagonizó Laura y que explica o quiere explicar, y luego decís lo que estás explicando, si estás explicando más la cosa, pues bueno, quiere explicar algunos de los puntos del primero de los ritos. Es decir, ¿por qué irse? ¿Por qué la sangre? ¿Qué es lo que pretendías? ¿Qué relación hay entre la chica que hay en el primero de los ritos y el grupo que la está acogiendo? ¿Cuál es el papel que cumple ella? ¿En qué grado está asustada o no está asustada? En el proceso de preparación del personaje, que no tiene nombre ninguno de los personajes de ninguno de los ritos. Son la mujer, el hombre, la mujer, los hombres, y ella, la mujer y la joven. No se bautizan aquí. En el proceso, de preparación del personaje de Laura, me formuló una serie de preguntas de gran enjundia que contesté y que he aprovechado para en la publicación que estamos presentando, que en teoría estamos presentando, y que bueno, que sí, que está ahí. He publicado también porque eran preguntas de mucha enjundia y me sirvieron a mí también para aclararme. Y yo creo que con esta introducción, que ya llevamos casi 20 minutos aquí hablando, vamos a ver los 3 cortos ahora, eso digo que es introducción de continuidad. Y a partir de lo que os sugieran, luego subiremos aquí a Vencio, Marisa y yo a presentaros, no solo a contestar vuestras preguntas si tenéis, y no os da vergüenza plantearlas, también nos podéis poner en el brete que queráis,
Avencio va a hablar un poco dentro del tiempo que tengamos, que bueno, aún van a ser media hora o así, para no hacerlo esto demasiado corto tampoco, sobre la productora musical, sobre The Wyrm, que gracias a Avencio fue quien compuso la música para los 2 primeros cortos. The Wyrm es uno de los grandes nombres también del dark folk, con una propuesta muy, muy radical, y que a lo mejor ha llegado también hasta un límite en el que dice, ya está aquí esto acabado, como aquí en esta serie de cortometrajes. Y hablará también de lo que ha sido un poco, asumiendo lo que José Bravo iba a venir a hacer, es hablar un poco de música y satanismo. Y luego, aprovechando también, vamos a presentar brevemente, como hicimos también hace 3 años, en el año 2019, aquí en la sala SGAE, presentamos el primer corto, solamente había uno en ese momento, y presentamos el número 1 de la revista Estudia Satánica. Pues bueno, ahora tenemos aquí el número 4 de la revista Estudia Satánica, que es como la revista de Occidente, pero en negro. Y por último, vamos a presentar también, dentro de la atmósfera Círculo de Ur, una pequeña publicación de Marisa Calleja que acaba de salir. Así que, como veis, tenéis 4 o 5 cosas por el precio de uno. Y nada, no sé si tengo que decir yo algo aquí a la sala o no, ya está.